Estamos en la presentación del libro de David Grañas Solé. Le tenemos a él invitado aquí, protagonista de este evento que organizamos desde la Escuela Psicología y Cábala. En pantalla también tenemos al fundador y director de la escuela, Mario Sabán, que es el que nos va a presentar a David y nos va a introducir también un poco el libro. Cuando queráis, adelante con el evento. Bueno, muchas gracias, Lina. Gracias, David. Yo, en verdad, mi presentación, yo lo que quiero es que hable el autor, ¿no? La gente no quiere oír al presentador, quiere oír al autor. A mí me gustaría tratar así de manera bastante acotada lo que tengo que decir para que David se pueda explayar y nos pueda explicar el contenido del libro. A mí, David, claro, hablar de él, ya es un amigo, hace muchos años, justamente recordaba cuando nos conocimos con Cari Oliva, porque aparece también en el propio libro. Y claro, hablo de David o hablo del libro, pero en este caso tengo una gran ventaja, porque en realidad el libro habla mucho de David. Es decir, hay una parte muy autobiográfica, hay un recorrido biográfico que me parece muy, muy importante, ese recorrido biográfico, y yo tengo que, de alguna forma, expresarle mi admiración por su valentía, porque, por ejemplo, habla del Jack Daniels que se tomaba con los amigos, cosa que yo todavía en mi biografía no puse las cosas raras que hice en mi vida. Así que una de las cosas que admiré de la obra de David es que se van a encontrar con su parte oscura, y eso es muy, muy digno de él. Es decir, ahí tiró, como se dice en Argentina, toda la carne en el asador, y el hombre mostró su biografía tal como es. No nombra, porque es muy, muy serio, muy, muy educado, a quiénes son los tres mosqueteros. Nos quedamos sin saber quiénes son los otros dos mosqueteros, pero bueno, esto no sé, es muy privado, ¿no? Habla de tres mosqueteros ahí, que eran los hombres de las juergas de la noche de Barcelona. Así que yo creo que la biografía me interesó mucho, y sobre todo hay un punto que me parece que creo que es importante en el tema de la biografía, y que a mí me llama la atención, más allá de todas estas anécdotas, ¿no? que podemos contar, y luego de las experiencias ya en sí mismas. Y a mí me parece que es importante que de alguna forma las experiencias que a él le fueron sucediendo, me recordó mucho a una o dos experiencias que tuve, donde él mismo no creía lo que estaba pasando, es decir, tenía una distancia con respecto a todo lo que le sucedía, y de alguna manera lo que le sucedía creo que te fue llevando casi inexorablemente, como que estabas predestinado a que te suceda esto, porque tú tienes anécdotas interesantes con respecto a un seminario de ángeles que se da en Barcelona, y hay reflexiones tuyas en este sentido antes del seminario, de autocrítica, de cómo estás en estos temas, de que tú no te crees nada de estos temas, de que realmente no le dabas crédito, ¿no? Entonces a mí me parece como muy interesante que una persona, creo que no dándole crédito a esto, justamente le hayan aparecido estas experiencias. Creo que las experiencias terminan hablando por sí solas en el libro, y esto yo creo que es algo muy, muy clave. Hay una anécdota que me resultó muy graciosa, la verdad lo tengo que decir, no, ahí me reí mucho en un viaje astral. Después te preguntaré ya sobre la cuestión del contenido, cuando te encuentras con tu abuela, pobre, que en paz descanse, con Alzheimer, la yaya, y hay un forcejeo entre David desdoblado y la abuela. La verdad que ahí realmente me reí mucho, tengo que confesarlo, muy bien escrito. Y también, bueno, eventualmente te voy a hacer una pregunta. Yo creo que más allá de la parte biográfica, que es muy interesante en cuanto a tu evolución, la verdad que tu evolución es magnífica, yo creo que hay un punto muy, muy fuerte de cómo tú puedes ir conceptualizando el sueño lúcido y el viaje astral. Lo pones al final del libro. También me gustaría que cuando puedas, inmediatamente termino yo de hablar, puedas explicarnos de alguna forma cuáles son estas diferencias. Me interesaron mucho, sobre todo también todo el tema de las operaciones o paraoperaciones
que de alguna manera podríamos decir que lo hacen estos entes o entes del otro lado. Curiosamente, creo que una vez compartimos que yo tuve una experiencia similar en este sentido. Claro, yo no, nunca se la dije a mis alumnos para que no salgan corriendo de la escuela y digan, este profesor está loco de remate, pero entendí el tema de las operaciones del otro lado, que son un tema muy, muy interesante y que seguramente a mucha gente también le sucede y uno habitualmente no plantea estos temas. Yo entiendo que es un libro iniciático en el sentido de que yo no he leído libros que relaten de alguna forma estas salidas del cuerpo, o podríamos llamarle, bueno, tú lo definirás mejor cuando trates de explicar todo el material del libro, pero creo que es un libro iniciático en el sentido de que mucha gente hemos tenido algún tipo de experiencia, no tantas, no con tanto entrenamiento como es tu caso, porque yo creo que tú estás muy entrenado en estas experiencias, y a mí me llama la atención también y me gustaría también que cuando tú puedas ahora comentar, nos expliques un poco cómo se realiza esta experiencia. Así que yo te dejo que tú puedas explayarte, te felicito por el libro, la verdad, de mucho interés, y creo que la gente lo va a disfrutar, y muchos, te insisto, creo que se van a sentir muy identificados, sobre todo por salir del cuerpo, tanto sea a través de los sueños, como de sueños lúcidos, tratar también de poner una cierta claridad conceptual, porque de repente hay gente que le suceden estas cosas y no sabe cómo comunicarlas. Me pareció muy interesante un párrafo que tú pones en el libro donde dices claramente, y esto lo he visto yo lamentablemente, así que también lo avalo, cuando dices claramente, lamentablemente, hay gente que está medicada o la envían al psiquiatra y luego la medican porque tiene este tipo de experiencias que no las puede contar, o si las cuenta realmente no entran dentro de la psiquiatría tradicional. Y tristemente esto sucede habitualmente, sobre todo con la gente joven, donde los padres se ponen en un plan como, uy, ¿qué voy a hacer con mi hijo que está al borde de la locura? Y todas estas cuestiones son cuestiones dentro de la naturaleza humana, dentro de la naturaleza del alma, que creo que hay que intentar explicar con el mayor rigor posible para que la gente no caiga en el psiquiatra y el psiquiatra les termine medicando, y que finalmente la gente se sienta totalmente incomprendida o eventualmente medicada, que directamente no pueda volver a la vida normal, porque al final a estas personas les ha sucedido esta experiencia. Así que yo te deseo lo mejor en la venta del libro, en la difusión de tus experiencias, y que nos expliques todas estas cuestiones que el hombre de a pie habitualmente no las tenemos, y que algunos como es tu caso, las han trabajado y las tienen de esta manera tan notable, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. ¿Qué puedo decir? ¿No? Pues has hecho una introducción excelente. Se nota que has leído el libro muy bien, porque realmente he pasado el examen. el termostato es la Yaya Marieta, el capítulo de mi abuela, ¿no? Porque creo que es una de las experiencias más impresionantes que he podido vivir. He tenido otras y continúo teniendo, pero quizás fue también por la parte especial que trata con un ser tan querido, ¿no? Que en paz descanse, como es mi abuela, que fue tan importante para mí, para mi camino de vida. Y curiosamente me puse en contacto pues, con gente, con científicos, y me explicaron que era un caso muy, muy especial y bueno, que tenemos información, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo solo quiero agradecer de entrada pues, a la escuela, a Lina, obviamente pues a ti, Mario, porque este libro también tiene un pedacito tuyo. Nos conocemos hace un tiempo y recuerdo pues cuando nos empezábamos a conocer, que me dijiste, yo ya tenía la idea del libro, porque me lo pedía la gente. Hay que destacar que este libro surgió de forma natural. Y esto es lo mejor, igual que las experiencias, ¿no? El libro surge en el momento de que la gente te lo empieza a pedir. Cuando empiezas pues a recibir mensajes de Chile, de Argentina, de aquí, de allá, de todo tipo de condiciones, de edades, da igual, o sea, gente que no es muy espiritual, pero que le ocurre el fenómeno y te empiezan a decir, señor Graña, no tendrá un libro, no tendrá un libro. Y yo, ¿qué voy a escribir un libro? Y luego estuve pensando
y me di cuenta que había un vacío a nivel mundial, ¿no? de bibliografía de una obra natural, distendida, que yo la he querido hacer como soy yo, porque realmente es la historia pura de mi vida, pero también con un rigor científico y con un rigor con una cierta base, ¿eh? Porque yo creo que lo más importante y uno de los objetivos de crear esta obra ha sido el hecho de empezar a madurar, de quitar hierro al asunto, de empezar a madurar conciencialmente, de que esto es algo natural. Y la prueba o la gran suerte que he tenido, y esto es una bendición para mí, el haber vivido las experiencias. Yo lo viví, hay que destacar, pues como a lo mejor pues tú también que has tenido, Mario, algunas experiencias que has compartido también, pues las has hecho públicas, ¿no? Cuando no te esperas nada, cuando no buscas nada, yo no estaba pensando en viajes astrales, no sabía ni lo que era esto del viaje astral, sinceramente, y lo explico en el libro, creía que incluso la gente se lo inventaba. Yo respeto a todo el mundo, pero digo, bueno, estos son cuentos de la gente pues que de su ego, gente que tiene la autoestima baja, que se quieren hacer notar, que vuelan por allí, pero yo sinceramente siempre he pensado en algo más, siempre he sido una persona de mente abierta, con esa inquietud, con esa búsqueda, ¿no? Siempre he sido un buscador desde pequeño, pero sinceramente yo no notaba ni un chakra, a mí que me expliques de un chakra, que me expliques de lo que es un viaje astral, hasta que empieza a ocurrirte a ti. Y empieza a ocurrirte y tampoco lo puedes relacionar con un viaje astral. Eran terroríficas mis noches, cerraba los ojos y yo notaba que mi piel se desgarraba y me iba un vacío. Imaginaros, yo que no había notado ni un chakra y empiezo a notar esto, pero no solo eso, Mario, sino que aparte de eso, me empezaban a hacer operaciones, me metían taladros en la cabeza, me sacaban cables, bueno, de todo. Yo digo, madre mía. Pero ¿qué pasaba? Yo, como siempre he sido una persona pues bastante happy, me considero un tipo feliz, no le daba tampoco hierro al asunto. ¿Con quién lo podía compartir? Creo que la única persona que podía compartir, aparte de mi familia, era mi amigo Xavi, que seguramente nos estará escuchando, que también está pues colaborando con nosotros, con la escuela. Y lo tenía frito a mensajes, él puede recordar perfectamente, que le tenía frito a mensajes porque era la única persona que podía compartir. Y yo recuerdo las palabras de Xavi, oye, ¿no serán buenos los que te hacen operaciones, no? Con esa connotación, ¿no? O sea, para que veáis lo natural que era. Pero claro, ¿con quién lo hablaba? En aquellos tiempos, en 2004, que empezó en octubre del 2004, se cumplen ahora 16 años, yo acababa de cumplir 27 años, ahora voy a hacer 43, el próximo 27 de octubre, recuerdo que no había tanto internet, pero lo poco que había yo pues me puse a buscar, no sé, para cirugías o cirugías astrales y solo veía que miedos, veía connotaciones de mucho terror, muchísima superstición, que si los demonios te atacan, yo dije, uy, esto no, a mí no me resuena. Sí que realmente la vibración era enorme, era prácticamente a diario, todas las noches, y lo único que viví, eso lo supe al cabo de 6, 7 años, imagínate, de un proceso, fue una sanación. Mis guías, que son conciencias, los magidim, los magits, conciencias más maduras que habitan en otro tipo de frecuencias o dimensiones o universos, me estaban ayudando, me estaban sanando. La pregunta es, yo los busqué a ellos me buscaron a mí, estoy prácticamente casi seguro que son ellos que se ponen en contacto contigo y tú sí que es cierto que en algún momento determinado has hecho algo o has hecho algún paso, porque nada es por nada. A mí me tuvo que pasar a lo bestia porque en el libro lo explico y realmente he querido desnudarme, he querido salir del armario totalmente de este aspecto, pues para que la gente vea que soy un tipo corriente con mis problemas, que también he tenido mis etapas oscuras, lo fácil que es desequilibrarse por la pérdida, en ese caso que fue de mi padre, la persona que de mayor referencia, con 22 años, pues una enfermedad como un cáncer después de 2 años y medio, acaba con su vida y aunque tú creas que no te va a desequilibrar, me desequilibró. Y dejé el deporte de competición porque iba para deportista o quería ser deportista profesional y vas a todo lo contrario y entras en ese limbo. Ese limbo era muy peligroso, pero también hay que decir que ese limbo a veces te puede hacer ganar tiempo para poder encontrarte. De lo más oscuro sales hacia arriba. Entonces parece ser bastante peligroso que yo continuara con esa vida. Y lo que sí que hice, tuve como momentos de atisbos, de despertar, tuve alguna experiencia extracorpórea, pero no la menciono, tampoco la paso con puntillas, lo explico
con el capítulo Omega o yo interno, con ese ser de fuego, no sé si lo recordarás, Mario, en el libro, que se me presenta y se comunica conmigo en el año 2002, 2003, que me da a entender que no voy por un buen camino y que tengo dos opciones. Puedo despertarme mañana al día siguiente o puedo pensar. Y en aquel momento empecé a dar vueltas y desperté. Claro, estas son experiencias muy íntimas, la experiencia personal hay que tener mucho cuidado, pero sí que es cierto que yo las he decidido explicarlas y lo explico durante estos 5 años que he ido divulgando a través de cursos, sesiones, para todo el mundo, con el único objetivo de quitar miedos, de todo ese entrenamiento, de todo ese bagaje que yo viví con las experiencias, me hicieron fuerte, lo fui entendiendo, lo tenía que vivir en la auténtica soledad, yo y las conciencias que habían allí, que era prácticamente cada noche. Pero ¿qué pasaba? Yo me despertaba por la mañana, me iba a trabajar, yo llevaba una vida totalmente corriente. En aquellos tiempos incluso era responsable comercial de una plataforma con 40 personas a mi cargo. O sea, imaginaros, lo más denso y lo más en la dimensión material, nada de volar por ahí. Y yo llevaba una doble vida y lo llevaba bien. Pues por la noche iba teniendo esas experiencias que no las entendía, yo preguntaba y aquí nadie me contestaba. Y esos seres me hacían de todo y pude ir reconociendo que venían seres de diferentes índoles o como por ejemplo híbridos mecánicos, que esto es como aquí, como si tuviéramos aquí un departamento de cirugía y hay máquinas más específicas y luego pues obviamente pues notaba pues manos que me masajeaban, me metían cables, hasta que yo un día al cabo de ya 7, 8 años que empezaron a hablarme. Ahí ya pues pregunté quién hay ahí y me decían, pues me narraban la operación, aunque yo no lo entendía y tampoco no acabo de entender, pero empiezas como a tener el derecho o podemos decir que estar preparado, ¿no? Con la condición de poder acceder a una mayor comunicación pues con estas entidades, ¿no? Una pregunta, David. Una pregunta, ¿estas entidades tienen muchas formas variadas o tienen una descripción definida que la puedas describir o son de variadas, de variadas formas, no sé? Mira, yo la verdad es que continúan haciendo, yo son 16 años, pues a veces han venido, al principio venían cada día para hacer estos procesos de sanación, ¿no? Yo realmente tenía una carga densa encima, me quitaron literalmente, noté como una entidad con una garra, la tiraban hacia arriba, ¿no? En un intento desesperado para amarrarse a mí, estaba como enganchado a mí, que era quizás esa entidad que yo creé, esa oscuridad probablemente, que me hacía pues llevar una vida pues más insana y desviarme de un camino de luz, ¿no? Por así decirlo. En el momento que entró esa luz con mucha fuerza, esa energía angelical, esa energía potentísima, que la puedo percibir cuando está cerca, que no es de aquí, proviene de otros mundos mucho más avanzados. En ese momento, pues yo noto pues cómo empiezan a hacer estas cosas. Normalmente no los veo, Mario, normalmente no se dejan ver y casi que mejor, porque probablemente a lo mejor no estoy preparado para poder ver la forma. No es importante, porque ellos hacen lo que tienen que hacer. Esto es como, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo que de un niño pequeño que se tiene que operar de apendicitis y de 4 años y le explica al médico qué le van a hacer. ¿Qué le vas a explicar a un niño de 4 años? Y esto lo digo porque lo viví, porque una vez, cuando ya empezaban a hablarme, yo preguntaba, ¿qué me estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo? Me metían aquí y me dijo una voz, me dijo, demasiada información para ofrecértela ahora. O sea, no lo voy a entender, entonces déjate llevar. Y a veces sí que han narrado cosas muy curiosas que lo relato en el libro. Recuerdo una vez como una voz humana, me decía, incorporando acelerador cardíaco de ferro. Lo apunté, o sea, justo al volver. Esto que estoy esperando no es un sueño, estamos hablando, o sea, que yo lo experimento como si estoy hablando contigo. De hecho, normalmente no me voy a ningún lado, me quedo unos palmos al lado de mi cuerpo físico, que no lo veo, y estoy como una especie como de cámara, como si estuviera en una camilla, y allí pues empiezan pues a hacer las operaciones, ¿no? Y en aquel momento pues yo puedo oír, pero no se suelen dejar ver. He visto alguna criatura que me sorprendió, como
un dragón, ¿no? Que es muy espectacular, pero es que fue lo más espectacular de lo que he visto, pero normalmente son entidades humanoides porque tienen brazos que yo los noto, pero no se suelen dejar ver. Ellos actúan, operan y a partir de ahí reconducen. Por lo que he ido investigando, porque esto está documentado también a nivel científico, yo cuando posteriormente a cabo de luego ya, pues ya me proyectaba y tenía un cierto control, aunque las proyecciones astrales nunca acabas de tener un cierto control, yo siempre digo que siempre estamos en pañales de todo esto, pero sí que puedes llegar a un cierto control cuando vas conociendo los síntomas. La ventaja que tengo yo, pero seguramente mucha gente que me está oyendo le debe pasar también, pero no lo explica o no tiene por qué divulgarlo como lo he hecho yo. Yo he decidido hacerlo, pero muchísima gente pues no lo va a decir nunca y lo va a hacer, siempre lo va a dejar en su petit comité, ¿no? Básicamente, nosotros, o sea, lo que son las paracirugías están documentadas. Yo me fui a instituciones científicas como el IAC, que es una institución bastante seria, que está por todo el mundo. Lo que pasa es que ellos son científicos, de rigor científico, y por desgracia, que muchas veces lo hemos comentado en la Kabbalah también, ¿no? El científico se vuelve dogmático. Y yo me fui, hice todos los módulos, yo quería conocer, encontré mucha información que me cuadraba con mi experiencia, esa es la ventaja. Yo ya tenía la experiencia, entonces pues, pude cuadrar mucho puzzle de investigaciones desde hace 50 años con el fundador que era Valdo Vieira. Valdo Vieira, un brasileño que fundó esta organización a nivel mundial. Tienen una sede cerca de Lisboa donde se puede incluso hacer experimentos de lucidez astral, donde te ponen en una especie de cúpula donde no hay ningún tipo de margen, ¿no? Y eso facilita, ¿no? Pero bueno, hay mucha investigación. Entonces, los propios del IA, como vieron que yo me adelantaba sin saberlo, yo ofrecía cosas que yo vivía, que yo las experimentaba pues por la noche cuando me iba a dormir, pero que se comentaban en avanzados en Brasil y en otras partes del mundo que valían $2.500 o $3.000 y que yo estaba explicando lo mismo que esos formadores que estaban explicando eso, ¿no? Entonces me propusieron si yo quería ser formador, pero claro, yo dije, pues bueno, me puede ser una buena opción, pero en ese momento me comentaron que no podía explicar nada mío, que tenía que ser todo lo que ellos tenían a nivel científico. Entonces dije, no es para mí, esto no es para mí, ¿no? ¿Qué pasó? Que los guías, estas entidades que también operan, pero también hay otros que comunican, que te dan mensajes, son muy sutiles. Ellos nunca te van a decir lo que tienes que hacer. Pero fue muy curioso, Mario, porque los cursos o incluso el libro me lo dejaron entrever, ¿no? Recuerdo una vez, esto no lo explico, pero es porque son tantas que tendría que hacer, bueno, aquí un tomo y que aburriría a todo el mundo, ¿no? Pero recuerdo como me decían cómo tenía que hacer los cursos y hay una anécdota muy graciosa, que yo creo que va un poco como soy yo, ¿no? De intentar quitar hierro al asunto, ¿no? Con seriedad, pero distendidos, que no pasa nada, que no hay que tener miedo. Me decían que no utilizara nunca PowerPoint en los cursos, ¿no? Y yo pues pregunté, dice, pero me lo decían así, cuando hagas los cursos, que yo no sabía ni qué curso iba a hacer, no vas a utilizar PowerPoint. Y cuando expliques los vehículos de manifestación de la conciencia, están documentados y yo los experimento y son 3, 2 básicos que la gente tiene que saber para quitar miedos, que ahora hablaré un poquito, matizaré, no vas a utilizar PowerPoint y lo vas a dibujar en la pizarra. Y como dibujas tan mal, eres tan mal dibujante, así me hablaba esa entidad, la gente se va a reír. Estas entidades son aliadas mías, porque a mí no me gusta el PowerPoint. Te las habré enviado yo a estas bueno, entidades. A lo mejor Mario, a lo mejor a ti te dirían que utilizaras el PowerPoint para que la gente se ríe. Sí, justamente al revés. Yo tendría que utilizarlo. Yo solamente quiero decir algo que me parece importante. No te quiero interrumpir, quiero que sigas el hilo de la cuestión. Sí, no pero hay 2 cosas muy interesantes que relacionan todo lo que estás explicando con experiencias de la Kabbalah. La primera de Isaac Luria, claramente, porque Isaac Luria decía que su alma viajaba a estudiar en la yeshiva del cielo y explicaba con quién. Con lo cual es interesantísimo lo que tú explicas, porque de alguna manera Isaac Luria, su neshama salía, estudiaba y volvía. Y él lo explica que salía de su cuerpo para estudiar con entidades del otro lado. Esto por un lado. Por otro lado, hay una bendición
no la conoce mucha gente. No sé si algún cabalista dentro de Internet quizás probablemente la dijo y yo no lo sé, ¿no? Pero cuando se estudia algún secreto, algún sod en la Kabbalah, se dice, se comienza y se dice, con el permiso de las yeshivot celestiales, de las escuelas del cielo y con el permiso de las escuelas de la tierra. Es decir, cuando se estudia algo muy profundo en Kabbalah, pedimos permiso a que las almas celestiales nos den permiso para acceder a los secretos. Entonces, claro, tú me estás diciendo estas cosas y yo las voy uniendo con toda la tradición de la Kabbalah y digo, Dios mío, qué fuerte lo que estás contando, porque esto es algo habitual dentro de la Kabbalah. Creo que el punto para mí, un punto central, es sacarle hierro al asunto y que la gente deje de tener miedo. Creo que este es un punto para mí central de tu manifestación, de tu revelación a través del libro, porque creo que es importante este punto. La gente tiene mucho miedo a contar sus experiencias y tiene mucho miedo a que la cataloguen como que está alocada o que va camino al manicomio. Y es bueno decirlo porque si no, se tiene que compartir estas experiencias. Por eso yo realmente te admiro el poder haberlo escrito el libro y poder compartirlo para que mucha gente se va a sentir identificada con estas experiencias. Lo que sí me gustaría es que para los que no estamos todo el día del otro lado, con la Neyamá del otro lado, que tú nos expliques, digamos, un poco qué está pasando del otro lado, cómo vas, cómo volvés, porque los seres aquí de carne y hueso estamos tratando de investigar, estudiar, y nos vamos del otro lado en algún sueño o en algún sueño lúcido, pero lo tuyo es, estabas diciendo prácticamente a diario que vas para el otro lado. Sí, 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 para mí es algo natural y muchas veces tengo que bajar. Me va muy bien que me lo recuerdes porque aprendo, porque con los alumnos pues también tengo que bajarme unas marchas, ¿no? Como diciendo, David, que para ellos no es tan natural esto, ¿no? Porque yo llevo muchos años y llegué a tener una doble vida totalmente. Recuerdo sobre el año 2012, 2013, que fue quizás mi madurez más grande con el fenómeno, dejé de interesarme por todo lo que son, no sé, la televisión, los videojuegos que me gustaba jugar de vez en cuando. Para mí no tenían ningún tipo de sentido todo eso. Leer sí que me gustaba, pero yo lo que quería era cerrar los ojos e irme a explorar por ahí. Que luego, pues, estudiando Kabbalah, me quedé, bueno, sorprendidísimo cómo los cabalistas, pues, narraban el universo Yetzirah, el universo Briah. Yo cuadré ahí muchísima información. Con la Kabbalah continúo cuadrando y, de hecho, mi objetivo es hacer un estudio serio con la Kabbalah sobre lo que yo experimento, porque soy un privilegiado en este aspecto porque tengo esa lucidez. Hay que decir, Mario, que todos los seres humanos lo hacemos todas las noches. El problema es el grado de lucidez, que no lo sabemos recordar, pero no se está más evolucionada por salir del cuerpo de forma lúcida. Yo no soy más evolucionado que otra persona que a lo mejor no experimenta el fenómeno porque su neshama, su alma, ha venido aquí a hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Y no necesita vivir eso, porque realmente te puedes equilibrar mucho si no entiendes el fenómeno. Claro, ¿por qué he decidido yo también divulgar todo esto? Pues porque yo lo llevé bien. Tenía dos opciones, o asustarme mucho e ir al psiquiatra, porque tú vas al psiquiatra, explicas lo que yo vivía y te van a dar medicación, seguro. Tengo muchísima gente que me ha contactado, que lo único que ha vivido es un desdoblamiento astral. Lo que pasa es que hay que conocer el proceso, en el momento que está esa persona, en qué punto se encuentra, hay que entenderlo, y los he sacado del psiquiatra. Para mí eso ya es, bueno, es lo máximo. Es lo máximo, poder haber ayudado a una persona. Yo siempre digo, si puedo ayudar a una persona, solo una, ya esta locura que a veces digo, madre mía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo me ha pasado? He tenido mis momentos de decir, pero ¿por qué me complico la vida? Se va a enterar mi jefe, se va a enterar, sobre todo al principio, ¿no? Lo que hago, ¿no? Me voy a dar a conocer, pero es que lo tenía que hacer porque veía a tanta gente sufrir que no puede ser. Yo lo vivo de una forma maravillosa y es cierto lo que explican los cabalistas como Larí, como Luria, de que él, claro, Isaac Luria, pues debía estar, pues claro, estudiaba de día, de noche, era un no parar, pero es que lo que he comprobado que en otros planos de existencia, yo he estado a veces en una especie de congresos como auditorios
donde mucha gente habla y hablan de temas. Lo que pasa que la cuestión es llevarte esa información, tener la suficiente lucidez para luego volcarlo al cerebro físico y rememorarlo, ¿no? Se requiere un entrenamiento. Yo tuve que muchas noches sin dormir apuntármelo todo en un diario con muchísimas anotaciones, no audio, sino escrito, porque el escribir, y me iba llegando la información en bloques, y aunque la experiencia la vivas no la vas a olvidar, se olvidan los detalles, las conversaciones. Y he tenido experiencias y mensajes incluso proféticos, ¿no? De cosas que iban a ocurrir, donde se me ha avisado de una manera o de otra, cosas muy íntimas que me las guardo para mí, que eso no es necesario a lo mejor divulgarlas porque son para mí, son regalos para mí. Pero sé que es cierto. Entonces, para mí es una ratificación de que es real, ¿no? Y digo, bueno, que esto va en serio. Y en el mundo, normalmente cuando nos vamos a dormir, aquí como hay mucha gente que pues tiene nociones de Kabbalah, de la escuela o que sabe un poco, yo en los cursos ya estoy incorporando la Kabbalah porque no tuve más remedio que incorporar, en vez de decir nos vamos al universo astral A o B o poner una etiqueta, yo tuve que poner una base, un mapa, pues como nos ofrece la Kabbalah, los grandes sabios, ¿no? Yetzirah, Briah, los universos que tenemos, porque es así. Y yo me di cuenta que el universo de Yetzirah, por ejemplo, es el 90% donde nosotros nos situamos cuando tenemos un desdoblamiento. Porque allí es donde nosotros trabajamos pues muchos actos de aceptación, de perdón, nos reunimos con familiares, con personas que no podemos hacer las paces. Tengo muchísimas pruebas personales y de otras personas que a lo mejor aquí en el plano físico se han peleado con un jefe, con un antiguo compañero, una amistad, y que han perdido el contacto y se encuentran en Yetzirah, se encuentran en la dimensión emocional y hablan, se comunican y se dan un abrazo y dan las paces. Y allí en Yetzirah, como tienes, es un universo con las leyes físicas diferentes, es todo mucho más picado. O sea, para que te hagas una idea, cuando tú sales del cuerpo en Yetzirah, tú dices izquierda o derecha. Cuando ya estás pensando en la izquierda, ya estás en la izquierda. Es mucho más recortado. Es muy curioso porque puedes andar como si tuvieras gravedad, pero también puedes volar o puedes atravesar una pared, ¿no? Esto yo lo he investigado mucho y al final ya te cansas de preguntar. Las conciencias que te encuentres es en función de tu grado conciencial en el momento que tú te vas a dormir, que también podemos tener un desdoblamiento astral por un accidente, por un trauma, es muy fácil. El mínimo choque se desdobla el nivel del alma, ¿no? Quería hacerte una consulta con respecto a si en algún momento has tenido mucho miedo en alejarte demasiado en el desdoblamiento, es decir, porque ese tipo de viaje de alguna forma hace que tú tengas que regresar. Entonces, claro, hay una anécdota que tú cuentas en el libro que me pareció muy interesante, muy curiosa. Bueno, fue una de, creo, me parece, si no recuerdo mal, una de las experiencias quizás iniciales en casa de tus suegros antiguos, en casa de los padres de Beatriz, donde tú te levantabas de la siesta, pero no había siesta, salía tu Neyamá, te habías desdoblado, veías a tu hijo, estaba todo oscuro. En ese caso era bastante cercano al desdoblamiento porque después puedes volver. Pero digamos, ¿hay algún ejemplo donde tú hayas dicho, bueno, me he ido tanto, digamos, de mí que ahora no sé cómo volver? Digamos que estabas como muy alejado de ti, porque ahí el punto, claro, tú dices el cordón de plata no se rompe, pero ahí el punto es, si te mantienes demasiado del otro lado, estás en el Olam Abá, en realidad estás muerto. Si estás tan alejado del otro lado, ¿o no? Sí, te entiendo, y es una consulta muy, muy lógica, la gente tiene mucho miedo. De hecho, una de las opciones, mire, el desdoblamiento, tener lucidez del desdoblamiento astral es algo que vamos abocados, la humanidad, es algo natural y es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana, es biológico, fisiológico, y realmente si no lo experimentamos pueden ser por varias vías, porque por tu proyecto de vida, tu cometido, no tienes por qué experimentarlo en estos momentos aquí, pero por naturaleza humana, por evolución, es un sentido interno que se va a despertar y lo vamos a hacer de forma natural. De hecho, a mí me han comentado, todos tus alumnos se van a desdoblar algún día. Yo tengo alumnos que han tardado años, hay gente que todavía no se ha desdoblado, gente de al día siguiente, de hablar, incluso ya lo voy a profetizar, gente que está escuchando
esta entrevista, esta noche a lo mejor va a tener un conato de viaje astral. No pasa nada. Si alguien se asusta, que contacte conmigo, yo le doy información. Estoy para esto, para ayudar, porque a mí me hubiera gustado tener un David que me dijera, oye, esta parte oscura que estás viviendo, estás aquí, estás haciendo esto, lo otro, ¿no? Pero no tenía nadie. Lo tenía que experimentar en mi soledad, pero eso me hizo fuerte. Eso me hizo fuerte y entendí con los años que tenía que ser así, porque si no, no hubiera sacado un libro, no hubiera dado tantas charlas, tantos cursos y más cosas que quiero hacer y voy a seguir divulgando mientras la gente se asuste, ¿no? El tema de salir del cuerpo y tener miedo es muy lógico y eso es lo que bloquea muchas veces la experiencia. Esto y los síntomas previos al desdoblamiento, que son muy fuertes porque se produce un mecanismo bioenergético que, sobre todo cuando vas a salir de la cabeza, que es lo último que salen, lo primero que te desdoblan son las piernas y los brazos, pero ahí no notas nada, es bastante rápido, pero en la cabeza es lo que impresiona. Cuando tienes un grado de lucidez, que empiezas a oír unas turbinas de avión, que empiezas a notar cómo te desgarras y te vas a un vacío, que el vacío es el miedo de todos los miedos, porque no sabes a dónde vas, y en aquel momento pues estás en la auténtica soledad, ahí te aterras. Piensa que también tenemos un montón de condicionamientos de sistemas de creencias. Las películas han hecho mucho daño, las películas de terror con todo esto, ¿no? Pues te das cuenta de que la gente pues tiene muchos problemas. Por eso es tan difícil que la gente lo pueda vivir, porque tenemos muchas condiciones, ¿no? A mí me empezó a ocurrir ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Eso lo tenía abierto. Mira, lo más probable es que si tú sales del cuerpo con lucidez, Mario, lo más probable es que al principio las experiencias duren segundos, porque hay un mecanismo de defensa de tu conciencia en el cual que si tú te emocionas mucho, o sea, vuelves al cuerpo rápidamente. Si te emocionas mucho, vuelves al cuerpo. Si tienes miedo, vuelves al cuerpo. Y es un mecanismo que, como de defensa, en el cual también va condicionado que la gente que suele tener lucidez astral y que puede llegar a un cierto control, son gente que tienen un cierto equilibrio emocional en la vida física, en el universo de Asia. Entonces, todo va un poco relacionado. Sí que he dicho al principio que no se está más evolucionado por tener lucidez astral, pero sí que va de la mano de un camino evolutivo o conciencial, ¿no? De madurez, ¿no? De un control emocional de tu sistema nervioso. Porque al principio duraban segundos, estoy fuera, ¡pum!, y vuelvo al cuerpo. Pero sí que es cierto, y esto yo lo explico tranquilamente, porque puede pasar que alguna vez he estado horas de reloj fuera del cuerpo. No estaba asustado, Mario, porque yo iba por la calle, porque lo que ves es una urbe. Normalmente vais a ver una réplica de vuestra ciudad. Yo vivo en Castelldefels, pero en un pueblo costero cerca de Barcelona. Pues yo normalmente me proyecto en la dimensión de Yetzirah en algún grado, vibración, ritmo, color del espacio universal de esta gran mente, ¿no?, proyectada por el Ein Sof, ¿no?, de Yetzirah de Castelldefels. Y como yo vibro en una urbe y soy de una persona, las conciencias que yo me voy a encontrar van a estar acordes a mi grado, a cómo estoy. Si soy una persona muy miedosa y tuviera lucidez, pues probablemente me encontraría gente miedosa por vibración. Puedo encontrar eso. Por lo tanto, todo es muy organizado, ¿eh? O sea, no hay que tener miedo tampoco de los bajos astrales famosos que se dicen que voy a ir allí o que no puedo volver al cuerpo. No vas a volver al cuerpo cuando te toque irte. Es así, pero no conozco a nadie que se haya muerto por tener lucidez astral. Todo lo contrario. De hecho, frustra mucho al principio porque las experiencias duran poco y tú lo ves muy claro todo. Lo ves, hay una euforia. Yo venía cambiado, Mario. Cuando volvía de los primeros viajes un poquito más de reloj, más longevos, yo cuando volvía y me iba al día a día me encontraba más feliz. Me iba cambiando, mi pensenidad iba cambiando, mi proceso cerebral iba cambiando, iba evolucionando. Por lo tanto, para mí es algo increíble y que ojalá todo el mundo lo pueda experimentar de forma bien. Ahora bien, como esto es algo fisiológico y biológico, aunque creas o no creas, te puede ocurrir algún día en alguna noche. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene muchos miedos, muchas condiciones, muchas paranoias incluso, se medica. Nuevamente esta gente ya no van a tener lucidez, pero puede pasar que en algún momento determinado tu conciencia se despierte y te aterres y eso produzca un trauma, te vas al médico, te empastilla y entonces ahí sí que es un desastre total. Tengo una anécdota de una chica que de un pueblo de Córdoba, me acordaré siempre, me escribió un email y me vio en una entrevista y nada, le cuadraba cosas que ella experimentaba, llevaba como 15 años medicada.
ella tenía experiencias astrales de pequeña y la madre también. Parece que por genética pues tenían esa facilidad. La madre callada, ella la medicaron, pero lo más fuerte de todo, esto me acordaré siempre, que el cura del pueblo, imaginaos, de Andalucía, un pueblo ahí perdido, de Córdoba, creía que estaba poseída por el demonio, le hicieron un exorcismo, una barbaridad, con un email que le hice yo de 3 hojas, le hice un email completo, porque de aquella no tenía ni web, ni pensaba en hacer nada. Yo pues me daba a conocer poco a poco, me iba expresando. Le ayudé más que en tantos años de psicólogos, psiquiatras y todo, ¿no? Simplemente con tener esa información. Yo creo que hay puntos básicos. Mira, ahora antes de entrar aquí a la entrevista, me ha contactado un chico de Argentina, Martín, que seguramente no estará viendo porque le pasaba el enlace, que él experimenta ese proceso donde no ves nada, que es el vehículo energosómico, que yo lo he bautizado como globo ciego, porque yo tenía la sensación como que volaba como un globo de helio, pero no veía nada. Estuve como unos 4 años de mi vida viviendo esa experiencia. Sobre qué era el globo ciego, porque no lo había comprendido, lo único que no comprendía el libro era el globo ciego, y también preguntarte el vehículo Casper. El Casper, sí. Bueno, Mario, no lo puedo evitar, tenía que hacerlo. También un poco por derechos de autor, ¿no? Porque como esto está documentado científicamente, a ver si pongo el concepto científico me van a denunciar, ¿no? Entonces, bueno, yo para quitar también un poco hierro al asunto, pues, por ejemplo, nosotros tenemos 2 vehículos de manifestación. La gente cree que sale y sale, ¿no? No, tenemos un impasse, es como un vehículo previo al siguiente, que con el siguiente sí que tenemos paraojos y podemos movernos en esa dimensión que normalmente es Yetzirah. También se puede ir a Bria, pero es más difícil. Y ahora explicaré lo que me ocurrió una vez, que no lo explico en el libro, pero está un poco relacionado, que hay que tener mucho respeto también a lo que decías también, a mucha humildad, porque estamos en otro tipo de universos, ¿no? Que forman parte de nuestra naturaleza, pero nuestra conciencia está totalmente subjetiva, identificada con la materia, con el cuerpo animal, con el Nefesh. Entonces, nosotros, bueno, lo que es el vehículo energosómico, se llama energosómico, ¿no? Son como un conjunto de una extensión de nuestros chakras, como unos filamentos, y estás en un estado, tú notas el desdoblamiento previo, pero todavía no ves nada. Y esto ocurre mucho cuando una persona su conciencia empieza a despertar, y yo también estoy aprendiendo mucho con los casos de los alumnos o de las personas que me contactan. Cada vez está pasando más, Mario. Cada vez está pasando más y esto es un síntoma de que realmente nuestra conciencia está despertando a nivel mundial. Nuestra capacidad de recepción es mucho más amplia. Por eso también hay tanto interés en lo espiritual, en la búsqueda, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay que encontrar una búsqueda que sea adecuada, que sea auténtica, que no sea dentro de las fantasías del ego, que ese es el problema. Y en este fenómeno, por desgracia, está muy maltratado este tema. Y muchas personas, pues muchos egos utilizan pues para manipular o para llegar a crear todavía más miedos para crear esa manipulación, ¿no? Entonces, ese primer vehículo es un vehículo que no vas a ver nada y luego saltas al otro. Y el otro sí que vas a poder alcanzar pues la dimensión extrafísica, que es la yetzirática, que es un mundo mental, emocional, pero que lo vas a ver muy parecido a una réplica de tu habitación. Normalmente los espacios son más amplios. Si tu habitación pues tiene, no sé, 5 metros cuadrados, a lo mejor lo vas a ver con 10, con techos más altos. Nunca lo vas a ver igual. Lo que pasa es que cuando estás allí fuera, lo que quieres es explorar. Parece que hay como una sensación. Yo estoy muy eufórico. Realmente a mí me encanta volar, me encanta darme a conocer, saludo a la gente, hola, hola. Y las conciencias que están, las pobres que están por ahí, de menudo loco este. Y luego cuando vuelvo al cuerpo digo, pero qué chulo he sido, ¿no? De hacer estas cosas. ¿Por qué lo hago? Porque estoy eufórico, realmente. Una pregunta, con respecto a la experiencia de la yaya, de tu abuela, en el sentido de que ella tenía Alzheimer, es decir, de alguna forma esta enfermedad la hacía vibrar en otra dimensión, por eso te pudo ver cuando sucedió lo que sucedió. Si puedes explicar un poco a los que nos están oyendo qué es lo que fue, porque bueno, más allá de lo anecdótico y lo gracioso, es interesante porque mucha gente también pregunta qué es lo que está pasando en la demencia senil, en el Alzheimer, y yo muchas veces digo que la Neyamá sigue despierta y la gente como que no me cree, porque la gente cree que la Neyamá se reduce al cerebro material.
Y en una persona que tiene Alzheimer, como lamentablemente, bueno, fue una enfermedad que tuvo tu abuela y era muy avanzada, la experiencia que tú explicas en el libro da lugar a dos reflexiones. A que tu abuela, de alguna manera, en cierto modo, estaba del otro lado y que claramente te vio. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco esta experiencia. Sí, sí, totalmente. Creo que fue de lo más espectacular. De hecho, luego contacté con científicos en Brasil y pude encontrarle una explicación científica a lo que ocurrió. Lo que pasa es que es muy complicado poderla primero corroborar. Se formaron una serie de factores que mi madre estaba cerca para luego narrármelo, lo que mi abuela vivió. Bueno, lo relato, está en el libro, pero lo relato brevemente, sintetizadamente. Yo, pues nada, normalmente me proyectaba a diario, pero sobre todo donde hay más facilidad para tener una lucidez astral, porque aquí la diferencia es el grado de lucidez, ¿no? Porque nos podemos proyectar prácticamente una o dos veces todas las noches todos los seres humanos. Cuando haces una siesta, como el cuerpo físico no tiene que cargar tanta energía como por la noche, no tiene que recargar tanto, es más fácil volcar o rememorar, desdoblarte y rememorar. También en aquellos tiempos, como yo estaba aprendiendo, muchas veces incluso los guías me sacaban del cuerpo, todavía era más fácil salir y me hacían vivir o me mostraban cosas para que yo fuera aprendiendo. Y parece ser que ese día aprendí con lo de mi abuela. Me desdoblé, era una tarde, me desdoblé, atravesé, yo tenía una ruta por la casa que lo hice decenas de veces, que era atravesar la pared, porque claro, la puerta la podía coger cada día, entonces yo me obligaba a atravesar la pared. Y recuerdo que el día que me costó atravesar la pared, me pegué un buen mamporro, aunque no duele, pero me pegué un buen mamporro y luego me fui desmaterializando para poder atravesar el tabique. Fui volando a media altura rápidamente y cuando llego al marco de lo que es el salón para luego salir al balcón de mi casa y salir por la calle, que siempre hacía la misma ruta, choco con alguien. Y esto, claro, estamos hablando que, como he comentado, el universo Yetzirah es mucho más picado de espacio-tiempo. Entonces, no, es todo muy rápido. Digo, ¿qué está pasando? Estoy chocando, veo una bata y veo que es mi abuela que está forcejeando conmigo, que ella quiere pasar y yo quiero pasar. Hacemos una lucha, imaginaros, ¿no? Yo no sabía lo que estaba pasando y digo, ¿qué hace mi abuela aquí? Estoy en segundos. Entonces la dejo pasar un poco. Entonces entro en el salón, me elevo porque veo que me está persiguiendo. Ella me ve y me está persiguiendo. Yo no estaba un poco descolocado ahí en Yetzirah y lo único que hago, me voy volando por el balcón y me voy a dar una vuelta, pero estaba un poco descolocado, entonces volví al cuerpo porque me descolocó. El fenómeno mismo no me hizo mantener mucho más allá y volví. Bueno, me levanté y pues se lo dije a mi madre. Estaba mi madre en casa y dije, bueno, mamá, me ha pasado. He salido del cuerpo, hasta ahí todo bien, nada raro, porque yo hablaba con ella naturalmente, pero es que creo que he chocado con la abuela. He visto a la abuela y he chocado con ella, ¿no? Pero no puede ser, pues yo estoy desdoblado, ¿no? Y mi madre en aquel momento se pone pálida, se queda, pero claro, es que he visto a tu abuela que de repente empieza a mirar por el pasillo, que ve algo y empieza a gritarla, ya, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué pasa? Y ella mirando así, como extrañada. Claro, yo en aquel momento atravesé la pared. Ojalá le pudiera preguntar a mi abuela en aquel momento qué vio, cómo me vio, si me vio en una forma de bola, como una entidad, me vio de carne y hueso, cómo me vio, pero me vio, eso está claro. Y de repente ve como mi abuela tira para atrás y hace como un force, como si perdiera el equilibrio. Claro, yo le narré, mamá, era yo que estaba luchando. O sea, es muy fuerte esto, Mario, porque es una prueba de interacción entre dos universos, un choque de materias, es algo increíble. Entonces, me narró exactamente lo que hizo mi abuela, luego vio cómo se volvía como loca mirando al cielo para arriba, y le dije, era yo, mamá, que me elevé por el cielo. Claro, yo desde aquel día siempre le digo a los alumnos y a la gente, digo, si tenéis miedo a los fantasmas, sois vosotros un fantasma más, porque realmente, por eso le digo vehículo Casper, ¿no? Como el fantasma simpático. A mí me gustaría, yo no sé si Lina lo va a admitir o no, pero me gustaría la interacción del público, poder tener preguntas de todos los que nos están oyendo, si Lina tiene algunas que la gente las pueda hacer llegar, porque me parece que podría ser muy interesante saber
de alguna forma qué está pasando del otro lado con los oyentes. Y por el otro lado, bueno, también informar, la gente no lo sabe, que gracias a Dios, febrero, marzo del próximo año, te tendremos en un curso en la escuela con cábala y viajes astrales. Así que sí, esto también ya, no sé si lo tenía que decir, después Lina me va a muchas gracias por hacerlo público. Toda la semana, como lo he dicho, esto, pero claramente también la bienvenida, ¿no?, a la escuela como profesor, porque creo que cábala y viajes astrales es un tema que está dentro de la tradición de la cábala, como ya lo vimos con Isaac Luria, pero que lamentablemente hay poco material y sobre todo propia experiencia personal, ¿no? Y en ti tenemos algo muy interesante, que el conocimiento de la cábala se está uniendo con tu experiencia diaria, es decir, tu experiencia de vida en el sentido de estar permanentemente, bueno, trasladándote en diferentes frecuencias de energía. No sé si Lina nos está oyendo y si se pueden hacer preguntas. Me encantaría, si es posible. Si no, continuaremos con la presentación. El fenómeno, este fenómeno del sueño lúcido, viaje astral, tú haces una diferencia. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Por supuesto. ¿De qué se trata? Porque pones porcentajes arbitrarios para que tengamos una idea de desmaterialización, ¿no? Correcto. Sí, yo lo quiero diferenciar porque no es exactamente lo mismo. Bueno, tendríamos que matizar que es un sueño, porque la vida es un sueño. Todo es un gran sueño para mí, ¿no? Realmente yo creo que la humanidad está hipnotizada, ¿no? Estamos hipnotizados, ¿no? Y lo que estamos haciendo cuando hablamos del despertar de la conciencia es deshipnotizarnos, y ese es el despertar que nos está acercando a nuevas realidades, ¿no? Cuando yo empecé a ver que había tanta vida, tanto mundo, tantas conciencias, dije, madre mía, qué idolatría el ser humano, pensar que son los únicos del universo y que estamos aquí solos, ¿no? Pero bueno, yo quiero matizar porque sí, para mí hay tres categorías, porque la gente dice, pero que tiene un sueño lúcido, tiene un viaje astral. Para empezar, bueno, yo lo que es un sueño, pues yo lo quiero diferenciar, son imágenes aleatorias, pardas, que no tienen realmente un sentido, ¿no? Pues para mí un sueño sería esto, el típico sueño básico en el cual pues tú cierras los ojos, que hay un proceso de regeneración, reorganización cerebral por los acontecimientos diarios, ¿no? Y hay esas imágenes que van apareciendo en tu mente. Para mí eso sería pues un sueño típico, ¿no? Luego, el sueño lúcido, aquí ya estamos hablando para mí de un viaje astral, es lo mismo. A mí, más que la palabra viaje astral, me gusta decirlo en términos pues más serios, ¿no? Que es proyección lúcida de la conciencia. Tu conciencia se despierta en otro estado, tu cuerpo se regenera, tu cuerpo necesita alimentarse y dormir, tu conciencia no, tú no paras, tú necesitas ir a operar en tu estado natural, ¿no? Lo que hablamos alguna vez, ¿no? Los muertos están más vivos que los vivos. O sea, la gente cree que esto es el fin, y no, esto es una transición. Y todo está concatenado. Y cuando nos vamos a dormir nos conectamos con esos planos, pero no lo recordamos. Y cuando lo recordamos parece que sea algo extraordinario. Idolatramos la experiencia y es algo natural. El sueño lúcido es un viaje astral, pero con un grado de lucidez más bajo, aproximadamente de un 15%, un 20%. Es muy difícil matizar. Pero son aquellos sueños que seguramente algún oyente o alguien se verá identificado, que he soñado con la abuelita o he soñado con mi padre fallecido y era tan real, es que no era como un sueño normal. Ahí todavía no tienes un control y son unos estados que todavía pues, aprovechan muchas almas desde el otro lado que está aquí al lado, pero bueno, es una manera de matizar. Pero para comunicarse y para dar mensajes, normalmente pues almas que han hecho la transición y se han ido un poco preocupados, ¿no? O el familiar está muy preocupado, parece ser que se comunican y dan mensajes. A mí se me han comunicado otro tipo de personas que no son familia y me han dado algunos mensajes que algunos no los pueden identificar, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Pero aprovechan mucho a la que alguien tiene un poquito de lucidez, eso es como una cabina telefónica, ¿no? Y se muestran, ¿no? Y tú puedes captar esa esencia. Es un viaje astral, al final ha habido una conexión, lo único que la lucidez todavía es baja y tú no puedes llevar el control. Y luego cuando hablamos de un viaje astral, ahí ya estamos hablando de un 70% de lucidez aproximadamente. Nunca se está al 100%, porque aquí no estamos ni al 100% despiertos, y aquí sí que ya hay un cierto control. O sea, cuando hablo de un viaje astral, quiero, para la gente que no lo experimente, que no estamos hablando de un sueño o que me lo imagino. No, no, no. Cuando hablo de un viaje astral, y lo mejor es que
el sujeto experimente todo el proceso como lo viví yo, aunque sea al principio un poco difícil, ¿no? Que te asuste, pero con información ya no te asustas, porque al final, si uno tiene información, ya no tiene miedo. Es como ir por la calle con un callejón oscuro y no saber lo que hay. Yo por la noche no me meto, pero de día sé que hay un parque con jardín, que no pasa nada si cruzo por allí. Pues esto es lo mismo, si tienes información no te vas a asustar. Y el viaje astral es un 70% aproximadamente. Y ahí tú eres totalmente consciente que tu cuerpo lo has dejado allí, incluso lo puedes ver. Al principio tu conciencia te protege porque es un shock muy grande, hay que estar preparado para verse. Hay que estar preparado. Yo reaccioné bien, yo tardé años en que mi conciencia poderse ver en la cama. Normalmente la conciencia no te deja ver para que no te impresione, a lo mejor no te perjudique, no te desequilibre de forma muy grande. Pero hay gente que se puede ver. Entonces, claro, aquí me rompe todos los esquemas. Entonces, esto le puede ocurrir a cualquiera. Por lo tanto, mejor tener información y estar preparado de lo que te está ocurriendo y no tener miedo. Es decir, bueno, me ha pasado, ¿qué puedo hacer con esta experiencia? ¿Para qué me puede servir? ¿Puedo ser mejor ser humano? Esas son preguntas que yo siempre me sigo cuestionando. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué? Siempre tenemos que cuestionarnos y tenemos que ser autoinvestigadores. Pero cuando tienes un viaje astral no tienes ningún tipo de duda. Es todo el proceso de desdoblamiento. Te puedes llegar a ver o no, pero tú eres consciente, no pierdes tu subjetividad como tu identidad. Estás normalmente en un universo como emocional, mental, como es yetsirático, como el mundo yetsirático, y allí te puedes comunicar con las conciencias que habitan en ese momento. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de nada en ese aspecto. Y lo que decía, yo he tenido pues alguna vez un momento de decir, me gustaría subir a universos superiores, y un día que estaba pues hablando con gente en Yetzirah, ahí pues es una situación cómoda, que para mí es una situación conocida, más conocida, y de repente veo cómo mi cuerpo, una energía como un imán muy grande me absorbe hacia arriba y voy cruzando como agujeros de gusano, no sé ni cómo describirlo, pero la vibración era tan fuerte, tan grande, que no pude aguantarlo. Me asusté tanto que dije, no, por favor, ¡fum! Y me bajaron. Entonces una voz en mi cabeza, que era uno de los guías, me dijo, ahora ves lo que es subir. O sea, me volví humilde al momento. O sea, toda esa seguridad que yo tenía, esto lo controlo, me lo hicieron bajar de golpe. Siempre me están enseñando continuamente. Por lo tanto, siempre las experiencias de este tipo tienen que venir de forma natural. Yo siempre digo que la gente tenga paciencia, que no se induzca nada, ni drogas, ni nada, no hace falta. Esto es algo natural, biológico, que cuando se tenga que despertar la conciencia va a ser más seguro. Y si te ocurre, pues bueno, te puede ocurrir con información, con buena información, no tienes por qué asustarte. Por eso también hago lo que hago. Qué bonito el punto de la humildad que estabas comentando y qué fuerte lo que estás explicando, porque prácticamente podríamos definir eso conceptualmente como el universo de Briah, a donde te llevan, digamos, esas fuerzas que te sacan. Es decir, en realidad sucedió contigo una cosa muy misteriosa. El viaje astral, que a la gente le tiene miedo y Yetzirah, a ti se te volvió en cierto modo una zona de seguridad. Para mí, sí, ahora sí, para mí es una zona de seguridad Yetzirah porque he estado muchas veces. Yetzirah, ahora te saco un día. Sí. Pero fíjate, puntualizar lo de mi abuela, lo que ocurrió, por qué chocó, porque he dejado así un poco a medias, hay tanta información. Lo que ocurrió es que cuando tú te desprendes fuera del cuerpo, emitimos una energía que está documentada científicamente, que se llama ectoplasma. Esto parece un poco como la película de los cazafantasmas, pero es que es así. Entonces, es un campo de energía invisible desde donde estamos, pero es aquella energía que tú notas cuando, por ejemplo, estás en la cola del supermercado, notas como una presión en el cogote de alguien que está, o el ambiente muy cargado, eso es el ectoplasma, ¿no? Pero cuando tú estás fuera, en Yetzirah, se puede llegar a percibir, y es como el humo del tabaco, parecido a una neblina. De hecho, al principio hay personas que tiran más ectoplasma cuando salen del cuerpo, porque un viajero astral tiene mucha energía. Porque también es muy importante saber que, aparte de volar y explorar todo eso, se pueden hacer trabajos de asistencia con conciencias más maduras. Puedes utilizar tu campo energético que vienes del cuerpo físico, al subir, al elevarte a otra dimensión, tú tienes una energía muy fuerte que emanas desde tu cuerpo físico. Entonces puedes hacer trabajos de asistencia. Pero esto tú nunca lo eliges. O sea, te vienen a buscar,
y hay siempre trabajos de colaboración, pero tienes mucha energía. En cambio, las conciencias que habitan allí no están mal, ellos hacen su caminito, están allí, suelen ser personas normalmente que aquí en la vida física nunca se han planteado nada y están como en un estado de convalecencia, durante un tiempo están en Yetzirah hasta que pueden pasar a otros estados de conciencia, ¿no? Es lo que yo me voy encontrando. Entonces, para mí, claro, es un ambiente muy natural. Cuando yo salí el día de mi abuela, tiré muchísimo ectoplasma. Mi cuerpo, a un ser más sutil, para poder atravesar paredes y moverme por la dimensión de Yetzirah, se lacró, se volvió un poco más denso. Por eso me costó atravesar la pared. Y esto hablando pues con científicos de Brasil, llegamos a la conclusión de que la enfermedad de mi abuela, con el Alzheimer, ella lanzó mucho ectoplasma también y hubo un choque de energías. Hubo un choque de energías que explicaría esa concatenación de dimensiones, ¿no?, con mi abuela y conmigo. Eso es un fenómeno muy difícil de experimentar, pero que es posible físicamente, ¿no? Y los científicos, hay muchos científicos que están haciendo este tipo de experimentos. Y los ojos, el campo de visión, obviamente, las personas que están ya en el lindar de desomar, de desencarnar, pues se quitan muchos velos y pueden ver mucho. Y mi abuela, pues con el Alzheimer, obviamente está conectada a su Neshama totalmente, ella estaba más fuera que dentro, es el cuerpo que se marchita, que se va muriendo, pero su conciencia en sí, cuando ella estaba dormida, cuando ella no está viendo. Fijaos que hay una prueba con verme a mí, de que una persona con Alzheimer está viendo con otros ojos, ha quitado un velo muy grande de dimensión de Asia y puede llegar a ver pues conciencias o entidades que puedan estar en otro plano concatenado con nuestro plano. Quiero no olvidarme también de ese aporte que hizo tan fuerte Cari Oliva, porque de alguna manera gracias a ella en Cardedeu nosotros nos pudimos conocer. Ella con su fuerte mediunidad te dijo, tú tienes que hacer un curso, no sé qué estás esperando, y de alguna forma, bueno, nosotros nos conocimos en un seminario que yo recuerdo que fui a impartir en Cardedeu, donde me invitó Cari Oliva, donde te conocí a ti, y en un momento fue una cosa misteriosa ese seminario, y yo pensaba, Dios mío, frente a quiénes estoy, que aún todavía no sabía toda tu historia, ni los dones que tenía Cari, pero recuerdo perfectamente que había una energía en ese seminario, era muy poca gente, porque era un domingo, pero muy poderoso. Y yo dije, ¿qué es toda esta gente? ¿De dónde salió toda esta gente que tiene tanta energía? Porque yo realmente en ese seminario sentí de manera muy fuerte la energía, ¿no? Porque estaba Marc también con esa mentalidad, con esa biná. Lo que se juntó en Cardedeu hace 6 años o 7, no recuerdo, era muy... Había una acumulación de energía y cada uno con un alma, con un aspecto muy diferente unos de otros, ¿no? Cada uno estaba viendo otra cosa. Pero sí, fue curioso. Fue muy curioso. Sí, el libro me ha hecho recordar muchos caminos, ¿no? Como bueno, estamos aquí, yo por ejemplo, pues ahora que he descubierto también, pues gracias a ti, ¿no? Porque si no nos llegamos a encontrar yo no hubiera descubierto. Tengo que decir, para matizar cosas de la Kabbalah, para mí la Kabbalah ha sido muy importante para seguir en este camino de una forma, pues con un rigor, ¿no? Y poder tirar adelante, ¿no? Que cuando yo te escuché por primera vez, noté pues esa energía, esa sensación, ¿no?, de todo, ¿no? Y ahora que cuando acabé de escribir el libro, que ha sido un proceso, porque al final lo quería hacer de una manera, de otra, y al final ha salido pues de una forma sencilla y parece ser que está llegando, ¿no? Ese era un poco el cometido, a veces con las cosas más sencillas, más simples, más auténticas, ¿no? Como eres tú, ¿qué me voy a inventar? Si solo tenía que recordar lo que me iba ocurriendo y lo más difícil es organizarlo y poderlo expresar, ¿no? Y que no fuera pesado, porque no quería que fuera un libro pesado en el aspecto de explicar batallitas, porque las experiencias personales de uno son muy subjetivas y hay que tener también mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de componentes, como los vehículos de manifestación, que lo vive una gran parte porque hay un rigor científico, ¿no? Que muchísima gente lo va a vivir de forma muy parecida y que ayuda. En el momento que yo vi que mucha gente ya lo vivía igual que lo que vivía yo, incluso este chico de Argentina que me acaba de contactar, que estará viendo que vive el proceso del globo ciego, ¿no? Claro, y él me oyó en una entrevista y dice, es la primera persona que oigo hablar de esto, porque lamentablemente esto no lo explican. O tienes mucho dinero y vas a instituciones muy herméticas, muy, sí, científicas, pero también, por desgracia, dogmáticas, porque a mí me dijeron, quiero que seas profesor porque sabes mucho, pero no puedes decir nada de tu cosecha. Yo, pero ¿por qué?
pero yo estoy aportando datos que pueden ayudar, es mi investigación, quiero seguir avanzando, el libre pensador, y a mis alumnos, digo alumnos porque, David, por decir algo, pero... Libre pensamiento y tu David, propia experiencia, ¿no? Exacto. No sé si está Lina con sí, nosotros. sí, No lo sí. sé. Nina. Sí, sí. Es que estoy intentando hablar hace rato, pero no me dejáis. Bueno, Ok. es que nos Hay, hemos juntado hay un montón de preguntas. Está, realmente los asistentes están muy interesados. Te voy a seleccionar alguna. Tenemos dos madres que están muy preocupadas porque sus hijos tienen experiencias de este tipo y, bueno, lo que comentan es que no, ellos están asustados, lógicamente, y como madres no saben qué decirles, preguntan si el libro les puede ayudar o qué consejo tú les darías a ellas. Bueno, si me pueden contactar a través de la web www.davidgrana, es graña, pero grana.com, davidgrana.com. Hay entrevistas también por varios medios en mi canal de YouTube, ¿no? Totalmente gratuito, hay bastante información, bastante material, ¿no? Voy a intentar pues hacer más entrevistas, la semana que viene voy también a un medio importante para intentar hacer llegar la máxima información posible. El libro sí, les puede ayudar también para la gente joven, porque van a ver realmente, porque es la historia de un adolescente, cómo va creciendo, cómo lo va viviendo, cómo caigo, cómo me levanto y cómo lo vivo de una forma natural, que en vez de asustarme, pues lo que hice es llevarlo como podía y potenciarlo poco a poco, ¿no? Y fue un ¿Puedes proceso. ayudar, perdón David, puedes ayudar a algún tipo de tratamiento? Es decir, que puedan compartir contigo la experiencia y que los puedas atender. Que me contacten a través de la web, hay un correo electrónico, que me contacten y yo siempre intento pues ayudar por el tema. El antídoto, como todo, es el conocimiento. Yo me he dado cuenta, personas, he sacado ya mucha gente del psiquiatra y simplemente darles tranquilidad. Y si yo no lo hubiera vivido, pues a lo mejor yo también hubiera entrado en miedos y en supersticiones que me hubieran hecho dudar. Y mucha gente pues me ha intentado pues irme por otro camino, pero como yo lo vivo, pues tengo esa ventaja. Digo, no, por aquí no me vas. Lamentablemente, no hace mucho oí un nombre en Chile, no lo voy a mencionar, pero un escritor que sacó un libro que hablaba del tema y dije, mira, habla muy bien. Pero luego, claro, claro, y si no veis nada, son los demonios que os están atacando, cuando estoy hablando del energosoma, cuando estoy hablando del vehículo ciego. Claro, imagínate la barbaridad que estaba diciendo esa persona, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que la clave es el conocimiento. La clave es decir que no pasa nada, que nadie te va a matar, que vas a poder volver al cuerpo porque tú tienes que seguir trabajando si Dios quiere y tienes que seguir aquí en el proceso, que esto es como salir a comprar el pan, no tienes miedo a salir a comprar el pan, pues salir del cuerpo es algo natural, es que lo vas a hacer, lo único que no te acuerdas. Y cuando te acuerdas, pues dices, esto es algo increíble, tengo poderes o tengo un don. No, el único don es que tu conciencia se ha despertado. Y esto pasa en cualquier ámbito familiar y que no se preocupe. Lo que pasa es que los jóvenes cada vez están despertando más, hay mucha más sensibilidad y, bueno, decir a estas madres que estoy para ayudar todo lo que puedan, que me escriban, por favor, y claro, lo que sea. También hay varias preguntas que lo que piden es que dónde se ubicarían estas experiencias dentro de la Cábala, si es en Briá, en Yetzirah, porque habéis nombrado los dos universos, ¿no? Entonces, es una pregunta para los dos también. Yo lo vivo en Yetzirah. El 95% de mis experiencias lúcidas no cuentan un conato de acordarme, no, experiencias documentadas, ¿eh? Yo salgo de mi cuerpo, soy plenamente consciente que estoy en esa dimensión, sé incluso las preguntas que voy a hacer, por dónde voy. Esto para mí es una experiencia completa del desdoblamiento, es en Yetzirah. Briá también he estado y es diferente, son diferentes universos, obviamente mucho más potente Briá, mucho más diferente, es otro tipo, es más arquetípico, diría, más raro, es mucho más raro. No tengo tanta información en Briá, pero en Yetzirah sí que tengo bastante información de lo que veo y cuadra
cuadra con Yo creo que mucha... lo que hay que puntualizar aquí, probablemente, quizás la gente se confunda conceptualmente, porque siempre nosotros hacemos la clasificación de los universos en relación a la clasificación del alma, pero muchas veces nosotros decimos quién hace tikkun es el que trae la neshama y el que cumple con el objetivo de la neshama. Y sabemos que la neshama está en el universo de Briah, pero para cumplir el objetivo de la neshama tiene que entrar dentro de Yetzirah, que es el Ruach, y encarnar en Asiá. Con lo cual no es que la Neyamá queda flotando en el universo de Briah, sino que en el momento que hacemos Tikkun, la Neyamá tiene que entrar. Entonces, quizás desde un punto de vista conceptual, lo que habría que decir es que Neyamá y Ruach pueden vibrar en todos los universos. Al final, el problema que siempre tenemos es que no podemos dividir el alma, en el fondo. Aunque tú digas Yetzirah, la salida del cuerpo podría ser identificada con Briah porque la gente identifica Yetzirah con la encarnación. Entonces tendríamos como un problema. Pero bueno, al final la Neyamá se lleva información del Ruach. Si se lleva Está todo información... concatenado, sí, claro. Por eso digo, ¿en qué universo está? Esto yo creo que la clasificación de las almas es muy complicada porque el Nefesh está teniendo una experiencia y la experiencia del Nefesh es información que va a la Neyamá, pero la Neyamá no está afuera, nosotros decimos que está en el cerebro. Entonces, ¿quién sale? Ahí tenemos un gran problema, porque quién sale ya es muy indefinible. Siempre decimos que sale la Neyamá hacia el universo de Briah. El ectoplasma me hizo recordar mucho a lo que en la Cábala llamamos Hayá, que está en el universo de Atzilut. La verdad, cuando tú hablabas del ectoplasma, me hacía recordar mucho a esa alma que está más allá de la Neyamá, y que es todavía más sutil. Lo que me llama mucho la atención y que me resulta muy, muy curioso es el tema que tú explicas de cómo bajan y suben las frecuencias dentro del alma, al punto de que tú identificas que cuando tu alma estaba muy densa no podías pasar por la pared. Entonces, yo quizás puedo llegar a entender que el alma parece que va cambiando de vibraciones de energía y entonces se va relacionando con la materia de otro modo. Es decir, si tú estás más sutil, pasas por la pared, si tú estás más denso, te cuesta pasar por la pared. Entonces quiere decir que el alma va tomando como diversas frecuencias de energía, aparentemente tratando de evaluar tu propia experiencia, lo digo, ¿no? Es decir, tomando tu propia experiencia, que si tu alma pasa rápido por una pared o pasa más lento, quiere decir que en algún momento el alma está más cerca de la densidad. Entonces, claro, cuando decimos que estamos en la Neyamá, estamos hablando de un alma muy sutil. Cuando estamos hablando del Ruach, un alma más densa. Cuando estamos en el Nefesh, volvemos al cuerpo. Claro, entonces, en este sentido, todos los universos y todos los niveles de alma están tan concatenados que lo único que cambia son las diferencias de frecuencia que uno tiene, ¿no? Así es, así es. Podría ser una explicación y todavía hay algo más misterioso que me ocurrió hace un par de años, un año y medio, que estaba en un ambiente pues del universo de Yetzirah probablemente, y de repente tropecé con una silla en una especie de bar. Tropecé la silla, la desplacé y cuando vi la silla me recordaba a la silla del salón de mi casa, de mi hogar. Y otra vez mi madre fue testigo, mi madre siempre ha estado personas de testigo, que estaba en casa, vio cómo la silla se desplazaba y no la tocó y dijo, uy, aquí ha pasado algo, también debe estar por aquí. Claro, mi sorpresa fue que yo no estaba en el salón de mi casa, sino que estaba en otro estado, pero yo moví esa silla, que se transformó en la silla del salón de mi casa, y tuve una interacción también en la silla. Por lo tanto, lo que estás explicando tiene una lógica, tiene un significado de que todo está, de alguna forma, hay como cambios de frecuencias, ¿no? Incluso de escenarios, porque yo estaba en un escenario diferente, ¿no? Y bueno, voy investigando. Realmente he conseguido también hacer experimentos como mover un marco con una fotografía donde yo era pequeño. Lo hice a propósito. Esa foto realmente también la tengo mucho cariño, que salgo con un osito pequeñito cuando yo soy pequeño, para también fijar cuando yo salgo fuera del cuerpo, acordarme de esa foto y poder moverlo. Lo conseguí a la cuarta vez. Si no recuerdo mal, pude tumbar el marco en la dimensión extrafísica. Yo no había nadie que tocara el marco y al día siguiente, bueno, cuando me levanté por la mañana, el marco estaba tumbado. Las primeras veces fracasé, no lo intenté, pero no se movió en la dimensión de Asia, pero sí que lo conseguí
la cuarta. Estos experimentos son muy, muy interesantes. Probablemente la Neyamá del otro lado, cuando ya una persona estaría técnicamente muerta en cuanto a la materia, en cuanto al físico, también debe tener inclusive cambios de vibración del otro lado. Por ese motivo quizás podemos oír o sentir que hay alguien, pero en grados de más densidad lo podemos ver directamente a la persona con la visualización. Entonces quiere decir que si a un alma la podemos llegar a ver y a otra alma puede la llegar a materializar. Sentir, y puede ser que sea la misma alma, son como grados de manifestación donde la energía se vuelve densa o se vuelve menos densa, tal como tú lo estás contando, solamente que no llega a la densidad de tomar cuerpo porque el cuerpo ya está muerto en el cementerio. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista. Y de hecho, el Baldo Vieira, el fundador del IAC, él se manifestaba fuera del cuerpo, se llegó a manifestar varias veces delante de 400 personas como un espectro, como una entidad, y él decía que él tiraba ectoplasma, grandes cantidades de ectoplasma fuera y concatenaba con el universo de Asia y podía manifestarse como una entidad, como un holograma, una especie de holograma, se veía la figura del humanoide y esto está constatado. Claro, imagínate pues el grado de entrenamiento de conciencia. No sé si yo podré lograr algún día hacer cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, básicamente mi objetivo básicamente es, bueno, yo seguir con mi camino, lo que me vaya viniendo como he ido haciendo siempre, pero lo que estoy muy interesado en mi trabajo en la materia, mi cometido, porque cuando tenía el libro en mis manos, las lágrimas me saltaban, ¿no? Y ya lo tenía más que pensado, ¿no? No soy una persona que tengo bastante control emocional, ¿no? No soy emotivo porque sí, pero ahí pude conectar con que era una misión, que era un trabajo que tenía que hacer, ¿no? Este libro, como otras cosas, y lo tengo como entre ceja y ceja, el cometido de quitar miedos a la gente. Es como algo como grabado de que hay que compartir y que la gente tenga esta información y comparta a otros y que aquí nadie es mejor que nadie, que aquí todos somos aprendices, que yo estoy en un rol a lo mejor de profesor, pero aquí todos estamos en el mismo barco, lo único que tengo la experiencia y puedo pues aprovecharme entre comillas, pues para poder compartir porque creo que es importante. Si lo hiciera más gente, a lo mejor diría, hago otra cosa, pero... Bueno, no sé si Lina tendrá algunas preguntas más. Sí. Dejamos que Lina nos traiga alguna otra pregunta. Bueno, a ver, voy a seleccionar alguna porque realmente hay muchas, ya te las haré llegar para que veas el interés. Sí. Preguntan por aquí, dice, cuando una persona tiene una regresión espontánea a una vida pasada, ¿es considerado un viaje astral? ¿Cuáles son los vehículos de manifestación de la consciencia? Bueno, vehículos de manifestación le he comentado antes que de hecho hay documentado científicamente 3. El tercero sería un vehículo mental somático, pero ese es muy difícil. Estaremos hablando de grados achilúticos, ¿no? Probablemente, pero es muy difícil de experimentar, o sea, de volver para poderlo explicar, básicamente, ¿no? Pero sí que es cierto, ahí pierdes todos los límites, incluso la subjetividad. Es muy peligroso, incluso experimentarlo. Peligroso entre comillas, ¿no? Pero es decir, que es difícil, pero que se sabe. Probablemente hay más, pero no tenemos esa capacidad todavía aquí en la materia de poderlos mostrar, ¿no? Pero son dos básicamente, el energosómico, el globo ciego como simpáticamente lo he bautizado, y el psicosomático, vehículo emocional, que es el que nos permite pues movernos como un fantasma, ¿no? Como un fantasmita, ¿no? Pues movernos en la dimensión extrafísica para poder operar allí, ¿no? Claro, tenemos que estar en el vehículo acorde a la dimensión, ¿no? Esto por una parte, y la pregunta en sí era, recuérdamela, que era... Sí, a ver. que cuando una persona tiene una regresión espontánea a una vida pasada, si es considerada... Mira, para mí, cuando haces un viaje astral puedes ir al pasado, puedes ir a lugares pasados. Yo he estado en lugares que he reconocido que son otras épocas. De hecho, te puedes llegar a vivir. Yo tengo una experiencia también muy impactante que, bueno, muchas veces cuando salía veía como una especie de remolino y mi amiga Cari Oliva me decía, si te metes por ahí puedes hacer viajes en el tiempo. Y un día veo el remolino y dije, me voy a meter y mentalmente pienso, me voy a ver al David de 7 años, cuando tenía yo 7 años. Y en aquel momento, cuando estoy cruzando el remolino, noto como que me tiran un cubo de agua a los guías, ¿no? Que son así de cachondos,
me tiran un huevo de agua, ¡pum!, me hacen volver al cuerpo, como permiso denegado, ¿dónde vas, no? ¿Dónde vas, chico? Y una voz me dice, el David 35, creo que tenía 35, 36, no puede ir a ver al David de 6. Lo harás con 42 o 43, creo que me dijo con 42. Tengo 42, todavía no lo he logrado, ¿eh? No me he ido a ver o que yo recuerde. Pero hay una cosa curiosa porque escribiendo el libro uno va recordando, cuando yo era muy pequeño, pues no sé, tendría 5 o 6 años, yo recuerdo que hablaba con una persona imaginaria, bueno, imaginaria, había un señor que me ayudaba, y tenía como una barba así un poco como canosa. Yo ahora estoy afeitadito, ¿no? Pero yo cuando me dejo barba tengo una barba canosa. Entonces me hace pensar, digo, a ver si habré hablado conmigo mismo, ¿no? O sea, ¿quién son los guías en realidad, no? Podríamos ser nosotros en una etapa del futuro, como el tiempo totalmente relativo, ¿no? Que no te ayudarías a ti mismo, ¿no? ¿Quiénes son realmente estas entidades que operan o que están hablando conmigo, que se están comunicando conmigo, con muchos, ¿no? Pues ya lo dice la palabra, guiar, porque ellos no te obligan a nada, ellos son muy sutiles, incluso muy escuetos con lo que te dicen, ¿no? Pero porque respetan el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, son reflexiones que a uno lo vive. Para mí la regresión no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver en función de la regresión, pero sí que es cierto que en un viaje astral nosotros podemos ir a rememorar etapas del pasado y podríamos vernos a nosotros mismos, ¿no? Pero ya cuando estamos haciendo una regresión, que nuestra amiga Nuri Hyde, que es una gran terapeuta, yo tuve el placer de hacer una regresión con ella también, pues bueno, creo que puede ayudarte mucho pues a cuadrar a veces cosas para identificar a qué has venido a este mundo, ¿no? Que es el gran privilegio que tiene el ser humano, ¿no? Para poder identificar y dar. Y yo he tenido pistas para poder ir haciendo el camino, que me sea un poquito más fácil. Bueno, David, la verdad, muchísimas gracias. Yo, la verdad, que seguiríamos toda la noche. Aquí la gente, veo que por lo que dice Lina, está llegando muchísima cantidad de preguntas. Yo fascinado con tu libro, con todo tu desarrollo, con tu ticún personal, como vienes explicándolo. Así que te deseo lo mejor para el libro, te deseo lo mejor para ti, para tu familia, para tus seres queridos. La verdad, todo un privilegio contar contigo el próximo año, si Dios quiere, en la escuela. Y la verdad, agradecer a todos los que han participado, más de 100 personas, no sé cuánta gente ha entrado, y que sinceramente nosotros estamos muy conectados a todos estos temas a través de, ya te digo, experiencias como la de Isaac Club y el Santo Ari, que subía permanentemente a las escuelas celestiales a estudiar. Parece que tenía información anticipada, como es posible que uno lo pueda tener en un viaje astral. Así que bueno, un placer presentarte el libro y nos estamos viendo, si Dios quiere. Muchísimas gracias a vosotros, Mario, pues por todo, a toda la gente, pues que estoy a la disposición de intentar ayudar todo lo que pueda y bueno, un placer muy grande para mí, pues es una bendición estar aquí. Shalom para todos. Shalom a todos.